Bueno, pues precisamente de cómo caminar hacia una renta básica feminista, o más bien transfeminista, es precisamente de lo que me tocaba hablar a mí. Entonces, y me sigue tocando. Bueno, yo me llamo Fran, soy vocal vecino de aquí del distrito, participo en distintos colectivos, ¿no? Y bueno, mi trayectoria pues tampoco importa mucho, entonces vamos a lo que importa. Empezábamos hablando de transfeminismo. El transfeminismo es una corriente dentro del feminismo que dice que debemos abarcar no solo a las mujeres, sino a los colectivos que tradicionalmente están o se ven oprimidos por aquello tan horroroso, ¿no?, que llamamos el cis-heteropatriarcado. ¿Qué es el cis-heteropatriarcado? El dominio del hombre blanco sobre todo lo demás, ¿vale? Cis-heteropatriarcado, el hombre que se ve a sí mismo como hombre, se percibe como hombre y el dominio que tiene ese hombre blanco, y hablo de hombre blanco porque también la renta básica tiene un elemento racial, o quieren que tenga un elemento racial desde esa renta básica liberal que hablaba Isabel, y entonces tiene que ser importante. Es una cosa muy fea, ¿no?, el decir de esto de todos los hombres no son iguales, esto no lo vamos a ahorrar, ¿vale? Pero es cierto que tradicionalmente el hombre blanco, heterosexual, ha estado pues con un nivel de privilegio un poquito mayor, ¿no?, que el resto. Entonces, tenía por aquí apuntado, unir la renta básica con transfeminismo es fácil en una sociedad que tradicionalmente es machista, que tradicionalmente es xenófoba y que es patriarcal, sabiendo que dentro de las clases más bajas, lo ha dicho Isabel muy bien, el 60% de todas las prestaciones sociales son aquellas que van destinadas a mujeres. Pero es que ahora veremos qué pasa dentro del colectivo LGTB, que os contaré un poquito más adelante. A mí me gusta llamar a la renta básica universal el elemento antisistema dentro del sistema, porque es una forma de acabar con todas las desigualdades que vamos viendo. También hablaremos que no solo se acaba con la pobreza, de hecho la renta básica no erradicaría la pobreza, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, es una ayuda. No, es un derecho, pero es un derecho que nos ayuda a tener unos ingresos mínimos para cubrir unas necesidades básicas. El resto lo tenemos que cubrir de otra forma. Por eso cuando la compañera que estaba aquí sentada en primera fila decía, yo no quiero limosna, no, es que la renta básica nunca jamás va a ser una limosna. La renta básica es un derecho y es algo que nos hemos ganado por el hecho de estar aquí, por el hecho de nacer, y es algo que se debe de garantizar al margen de un trabajo digno, al margen de unos derechos como la educación pública, la sanidad gratuita y universal. Todo eso son derechos que tenemos. Y una renta básica viene a completar esos derechos. En ningún caso a sustituir ninguno más, ¿no? Vale, empezaba poniendo el foco en las mujeres, la verdad que Isabel lo ha dicho todo bastante bien, entonces me voy a ir centrando en lo que ha faltado por decir, ¿no? Si hablamos de pensiones, en este distrito y casi en toda España, ¿no?, hay una cosa que llamamos pensión media, que está muy bien, que ahora veremos, ¿no?, pero hay una cosa también que se llama pensión mayoritaria, que es la que la mayoría de la gente cobra, no la media, porque la media está muy bien, para el que cobra mucho y para el que cobra poco, pues a la media, ¿no? Las pensiones están alrededor de 400 euros, las más bajas, ¿no?, ahí. Pero también tenemos pensiones muy altas. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente cobra alrededor de 600 euros al mes, ¿no?, que cuando hablamos de los umbrales de pobreza, pues ya sabemos que estamos por debajo. Si miramos en este distrito, es muy curioso porque hay más mujeres. En este caso hay más mujeres pensionistas, perdón, que hombres, pero es curioso, ¿no?, cuando vemos que tenemos unas mujeres pensionistas con una pensión media de 700 euros al mes y unos hombres pensionistas, que son menos, con una pensión media de 1.300 euros al mes. ¿Vale? Ahí vemos las brechas salariales, ahí vemos muchísimas cosas de las que podemos hablar. Si os apetece, yo esto lo voy a dejar muy abierto para que luego hablemos, ¿vale? Tenía por aquí apuntada una frase que me ha gustado mucho, ¿no?, que normalmente y tradicionalmente la mujer es la que pone en marcha los cuidados como una mano invisible que sostiene la sociedad, porque gracias a las mujeres los hombres
ese hombre cis, heteropatriarcal, ¿no? Ese hombre se ha visto liberado para participar de la vida pública, de la vida política y de la vida laboral. Tradicionalmente esto ha sido así. Ahora es verdad, tenemos incorporación de las mujeres al mercado laboral. ¿De qué manera? ¿Y en qué condiciones? ¿Con brechas salariales? ¿Con discriminaciones? Y con sueldos más bajos, vale, sí, pero además con un tipo de empleo tradicionalmente asociado a mujeres. A mí me gusta mucho poner el ejemplo del médico y la enfermera, ¿no? Hace muchos años veíamos al médico, y hay una película por ahí maravillosa que se llama Señora Doctor, de Lina Morgan. Yo tiro a lo español y tiro a lo cercano, ¿no? A alguna cosa que podamos haber visto todos. Que es que esta mujer hace su carrera en medicina en los años 70, 60, 70 y va a un pueblo. Y la gente del pueblo se negaba a ir a esta mujer porque es mujer. ¿Cómo me va a ver a mí una doctora? ¿No? Y tenemos una escena tan tonta como Mariano Ozores y José Sacristán, que es para así hacer referencias a algo que conozcamos todos, diciendo, con un problema de una enfermedad de transmisión sexual, diciendo que no, que una mujer no le iba a ver sus partes, ¿vale? Sin embargo, tradicionalmente las enfermeras han sido enfermeras. Y lo veíamos muy bien, ¿no? El médico, su estatus bueno de médico, y la enfermera, ¿no? Esto está tendiendo a cambiar, pero es real que esto se ha visto durante muchos años y que tenemos que tirar hacia la equiparación, tanto a la equiparación de derechos como a la equiparación laboral, como al final, que muchas veces se habla de las tasas de empleo y de la igualdad en las tasas de empleo. Es realmente sangrante ver cómo, cuando se dice, no, es que tiene que haber los mismos hombres que mujeres, todavía hay hombres que tienden a decir, pero ¿por qué tiene que haber los mismos hombres que mujeres? Pues precisamente porque todos valemos igual y todos tenemos las mismas capacidades dentro de los mismos estudios, dentro de lo mismo todo, pues todos tenemos las mismas capacidades. ¿Y qué más me da a mí tener una directora que un director? ¿O qué más me da a mí tener una jefa ejecutiva que un jefe ejecutivo? Si es que a mí me da igual. Mientras me mande bien, como asalariado o como proletario o como lo que sea, mientras me mande bien y sepa dirigir lo que tiene que dirigir, ¿qué más me da a mí que sea hombre que mujer? Normalmente suele ser hombre porque, bueno, la sociedad machista, patriarcal, ¿no? Vale, seguimos. Vamos a hablar ahora de colectivo LGTBI. El colectivo LGTBI, hablamos de colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer género, etcétera, etcétera, que he dicho muchas cosas así de repente, pero vamos a explicar, ¿no? Aproximadamente 1 de cada 10 personas de la sociedad pertenecemos al colectivo LGTBI. Un colectivo que, igual que las mujeres, ha estado tradicionalmente oprimido, discriminado por mero hecho de condición sexual, es decir, lo que me gusta, o identidad de género, lo que yo soy. Y vengo aquí a hablar y diréis, bueno, pero este tío, ¿no? Un tío aquí blanco, he hablado antes del poder del tío blanco, bueno, pues en concreto yo no soy hombre, ¿vale? Hay una cosa que se está hablando actualmente y está entre las personas transexuales, que ahora hablaremos, que son las que realizan su transición o no, y las personas que, como yo, no somos hombres y no somos mujeres. Y ya está. Y ahí nos vamos a quedar. Por eso me permito la cosa de decir que el hombre blanco cis, ¿no? nos ha discriminado durante muchos años. Bien, según unos datos que he estado por ahí recabando, 6 de cada 10 personas del colectivo LGTB se han visto discriminadas en sus puestos de trabajo por el mero hecho de ser LGTB. Pero es que si esto lo llevamos a las personas trans, a las personas transexuales o trans en concreto, porque si yo me presento en mi posible trabajo, es decir, que también soy un desempleado como todos, ¿no? Que participo como puedo de la plataforma de trabajadores en paro y que también soy precario y tal, ¿no? Si yo me presento en un puesto de trabajo así, como vengo hoy, que es mi forma, mi expresión de género, como yo me siento y como a mí me apetece, a mí de inicio me van a discriminar, pero a mí, a todo el mundo, ¿vale? Y si en mi DNI pone Francisco, que es lo que yo soy, pero realmente yo cuando me presento, que es mi nombre sentido, como yo realmente me llamo, porque es como soy, no lo pone en mi DNI, voy a tener un problema desde inicio. Y esto es uno de los grandes problemas que están teniendo desde el colectivo LGTBI, en concreto las personas trans, para trabajar en este país. Cuando hablamos de colectivo trans, las cifras de desempleo pasan, sabemos que en España hay un desempleo aproximado entre el 16 y el 20%, ¿no?
En Madrid tenemos un desempleo del 12%, vale, pues ahora vamos a ir a otro círculo, las personas trans. Las personas trans cuentan con un 85% de tasa de desempleo entre las personas, bueno, entre las personas trans, tampoco, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué pasa con las personas que tienen identidades de género no normativas? Pues que si se someten a un proceso de reasignación, el proceso de reasignación es cuando nos operamos para cambiar nuestra genitalidad o nuestro aspecto físico, tal. En los trabajos es muy complicado porque hay un vacío en los convenios. Los convenios no recogen qué pasa cuando una persona es trans y se somete a un proceso de reasignación. Entonces, la mayoría de estas personas se ven abocadas al desempleo. La mayoría de las personas se ven en un problema serio cuando salen delante de todo el mundo de su empresa y dicen, no, que a partir de ahora yo no me llamo Francisco, que a partir de ahora yo me llamo María. Esto es un problema serio en una empresa cuando tradicionalmente tendemos a ser machistas, ¿no? Luego, bueno, pues hablaremos de tratamientos hormonales que habréis oído, tampoco vamos a hablar mucho, pero no todas las comunidades autónomas financian los tratamientos hormonales. También es verdad que no todas las personas trans tienen tratamientos hormonales, pero no todas financian esto y no todas las comunidades autónomas cubren los tratamientos de reasignación. Además, pues hay dificultades que pueden parecer tan tontas, pero que son muy reales, como el uso de los vestuarios. En las empresas los vestuarios suelen ser comunes, suelen ser abiertos y no garantizan la privacidad de la persona. Y una persona trans se ve en un serio problema, a la hora de entrar a un vestuario y cambiarse con los demás. Porque si yo, en concreto yo no, pero una persona trans, entrara en un vestuario masculino, se sentiría incómoda, pero también si entrara en un femenino, las personas, sus compañeras de trabajo, se sentirían incómodas. Y esto es una realidad que pasa y que sucede, ¿vale? ¿Cómo vamos a unir todo esto con la renta básica, ¿no? A mí me gusta hablar también de renta básica, hemos dicho antes que es el elemento antisistema dentro del sistema, siempre y cuando lo tratemos de la forma adecuada, pero también me gusta hablar de un elemento que despatriarcaliza, la sociedad patriarcal que nos cuida y nos discrimina a la vez, ¿no? A las mujeres y a las personas del colectivo LGTB. Y me gusta hacer varias preguntas, ¿no? ¿En qué medida la orientación de las propuestas de acción política considera la implicación de los hombres en el cuidado de la vida y cómo relacionan su contribución con el refuerzo de la división sexual del trabajo? La división sexual del trabajo es, tú te quedas en casa cuidando a los niños o tú te quedas en casa cuidando a los mayores, haces los cuidados de la casa, lo que ha hablado Isabel antes, y yo me voy a trabajar. Que esto pasaba antes, pero ahora el problema es que esto sigue pasando y además la mujer sale a trabajar. Y hace doble jornada, hace su jornada en el trabajo, su jornada laboral precaria, con brecha salarial, discriminada, y además vuelve a casa y ejecuta los cuidados. O se retira del mercado laboral para ejecutar los cuidados, lo que le lleva a una situación pues que ya hemos visto, ¿no? Esto está pasando. Lo que conozco yo no. Esto está pasando. Lo que conozco yo no. Es general. Quiere decir, hay casos y casos, pero es verdad que hay gente, o sea, yo por ejemplo, mi madre dejó de trabajar para cuidarme a mí. Y como yo, mucha gente, ¿no? Bueno, pues esto es un elemento de discriminación y esto es la no diferenciación del trabajo, o sea, la diferenciación sexual del trabajo y de los cuidados. Cuando hablamos de erradicar la pobreza mediante la renta básica, bueno, pues ya lo he dicho antes, no erradica la pobreza, cubre unas necesidades básicas muy básicas. En tanto en cuanto tenemos en cuenta que con 684 euros a día de hoy, pues vamos a seguir siendo pobres, ¿vale? Lo único que, pues a lo mejor no vamos a estar en la calle, o a lo mejor no nos va a faltar para comer, o a lo mejor no nos va a faltar para pagar los recibos, pero seguimos siendo pobres. No nadamos en los euros, no podemos llenar la bañera de euros y nadar dentro. Entonces, garantizar la renta básica al conjunto de la sociedad es muy productivo como elemento equiparador, como elemento de igualdad, que ya se ha comentado, y con el cual nos vamos a ver en un ejemplo de crecimiento de la independencia económica de las personas. Hablamos de personas que son víctimas de violencia machista, que muchas veces aguantan esta violencia machista porque no pueden ir a ningún sitio, porque no tienen dinero, porque de qué van a vivir o de qué van a trabajar. Esto, con una renta básica podemos decir, bueno, pues mira, a lo mejor no tendré mucho para vivir, a lo mejor no tendré mucho y a lo mejor tardaré en encontrar un trabajo, pero yo a este tío no lo aguanto más y no aguanto un golpe más. ¿Vale? Gracias.
Bueno, parece que me he cabreado, no estoy cabreado, es que vengo con mucha pasión, ¿vale? Efectivamente, no debemos olvidar que la renta básica universal, y recalcamos lo de universal, individual y suficiente, muy importante, que sea un elemento equiparador y de igualdad, que sea realmente eficiente, pero no podemos perder la vista, como ya se ha dicho, en derechos básicos como las prestaciones, las ayudas sociales por menores a cargo, las becas de comedor, la sanidad, la educación pública. Todos esos accesos se tienen que garantizar, porque cuando hablamos de renta básica, efectivamente existen dos rentas básicas, la de, y siendo malos, la que quiere Ciudadanos y la que quieren los partidos de izquierda, como puede ser Unidos Podemos, ¿no? La que quiere Ciudadanos es, venga, pues yo te doy la renta básica, 684 euros al mes, pero cuando vayas al médico vas a pagar. Cuando entres a clase vas a pagar. Cuando quieras una ayuda no la vas a tener. ¿Por qué? Porque eliminamos todo tipo de ayudas. Si yo me quedo en desempleo, tengo derecho a mi prestación por desempleo, pero además también tengo derecho a una renta básica. Porque la prestación por desempleo me garantiza una cosa, que es que estoy sin empleo, pero la renta básica me garantiza mis necesidades básicas. Esto es muy importante, y tenerlo claro y diferenciar que si yo estoy en paro es una cosa y tengo que tener unas prestaciones por estar en paro, que si cobro renta básica. Renta básica deberíamos cobrar todas, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de esto, quería hablar también de las jornadas laborales y el reparto del trabajo, pero me voy a callar ya porque si no me lo va a comer todo. Entonces os dejo con una pregunta que contestamos, si os apetece, debatimos después, que es: ¿estamos realmente en condiciones de imaginar una organización socioeconómica más allá del orden de género?